Los 3 puntitos para reflexionar con nuestro obispo. Domingo 21 durante el año ciclo B, 26 de agosto de 2018. Primera lectura, Jos 24,1, 2a 15 al 17.18b. Salmo 33,2 al 3, 16-23. Segunda lectura, F5, 21, 33. Evangelio Juan 6, del 60 al 69. Compartimos este domingo la última sección de Juan 6. Luego del signo de la multiplicación de los panes y pescados, primera sección. Luego del discurso del pan de vida, 3 textos dominicales seguidos. Hoy tenemos la reacción final de la multitud y los discípulos. Presentamos 3 palabras para meditar y orar con la palabra, sintetizados en 3 palabras. Fracaso, ir, palabras. 1. Lenguaje duro, escándalo y fracaso. 2. ¿A quién vamos a ir? 3. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Comenzamos? 1. El lenguaje duro, escándalo y fracaso. Los discípulos continúan murmurando, protestan por las palabras de Jesús y el mismo Señor les dice que están escandalizados, es decir, que encuentran obstáculos en el camino de la fe. ¿Qué hace el Señor? ¿Falsea su misma palabra para tener más adeptos? ¿Licúa el mensaje para seguir teniendo la multitud de su lado? ¿Se desdice de su palabra para que no la abandonen? Nada de esto. El Señor es fiel y no le teme al fracaso o al aparente fracaso. Integra este momento como parte de su ministerio y no se deja manejar por el número, por el cálculo, por la cantidad y la popularidad. Recordemos que comenzamos el capítulo 6 con una multitud que sigue y quiere hacer rey al Jesús y lo concluimos con solo 12 discípulos que continúan su camino. ¿Acepto que en algunos puntos el mensaje de Jesús es duro? ¿Comprendo que a veces es difícil aceptar su palabra para nuestra vida? ¿En qué situaciones me ha pasado o me pasa ahora? ¿Soy fiel al bien y la verdad que vienen de Dios, aunque sea incomprendido? ¿Acepto e integro el fracaso o aparente fracaso como parte de mi vida? 2. ¿A quién vamos a ir? Jesús les pregunta a sus discípulos más cercanos, a los 12, si ellos también quieren irse. Como en otros textos del Evangelio, Pedro responde en nombre de todos. La primera parte de la respuesta es una pregunta retórica, es decir, aquella que supone una respuesta clara. Vale la pena que nosotros nos la hagamos junto con los 12 hoy. ¿A quién vamos a ir? Es una pregunta que nos hace tomar contacto con la intemperie propia de la vida. Nos pone de frente a qué o quiénes nos puede dar la verdadera seguridad. Seguro que muchas veces nos hemos equivocado y hemos buscado mal a quién ir. Como acontece en la primera lectura, la tentación de servir a otros dioses, redescubramos que queremos ir a Jesús, siempre al encuentro del Señor. ¿Dónde está el sentido último de nuestra vida? ¿Me he dejado manejar por espejismo sobre el verdadero sentido último de la vida? ¿Me he equivocado en las opciones que he hecho en el camino de mi existencia? En medio de la intemperie de la vida, ¿en qué y en quiénes buscamos la verdadera seguridad? ¿He caído en la tentación de buscar el sentido de mi vida en otros dioses? Y el Dios dinero, placer por sobre todas las cosas, el Dios poder sin importar a quién perjudico, el Dios consumismo, vicios, mentiras. ¿Busco ir a Jesús o tengo la tentación de irme? 3. Tú tienes palabras de vida eterna. La segunda parte de la respuesta de Pedro es una verdadera profesión de fe.
similar a la de los sinópticos. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Aquí, en Juan, los 12 ratifican con un gran amén todo lo que Jesús ha planteado en el capítulo 6 como síntesis de todo el Evangelio. Este es el verdadero amén, el de la confianza en la palabra de Jesús. El que sigue y se abre a Jesús, palabra, es el que posee la vida eterna. Jesús es el único que tiene palabras de vida eterna. Esta es la única opción para tener vida y vida en abundancia. ¿Qué lugar le doy a la palabra del Maestro en mi vida? ¿Leo, medito, oro con la Biblia, sobre todo con los Evangelios? ¿Descubro cada día la eficacia de la Escritura como palabra de Dios para mí hoy? En definitiva, y con mucha sinceridad, ¿de qué lado estoy? ¿De la multitud que abandona el seguimiento de Jesús? ¿O de los 12 que confían realmente en su palabra? Monseñor Gabriel Mestre, obispo de Mar del Plata, Argentina. Hasta la semana que viene, tal vez con un poquito menos de ruido. Gracias.